¿Alguna vez has sentido que todo se te escapa de las manos? Que por más que lo intentes, por más que planifiques, luches o controles, la vida simplemente no responde como esperas. Hay momentos en los que pareciera que todo se tambalea. El trabajo, las relaciones, la salud, el futuro. Y entonces surge esa ansiedad silenciosa, esa presión interna que susurra: haz algo, contrólalo, cambia lo que está pasando. Pero por más que lo intentas, no puedes. Y es ahí, justo ahí, donde comienza esta enseñanza. Desde tiempos antiguos, los sabios de Oriente observaron esta lucha constante del ser humano por dominar lo incontrolable. El budismo la llamó apego. El taoísmo, resistencia al fluir. Los estoicos, interferencia con la naturaleza de las cosas. Cada tradición, a su manera, nos mostró lo mismo, que la raíz del sufrimiento no está tanto en lo que sucede, sino en cómo lo enfrentamos, en nuestra necesidad de tener el timón incluso en tormentas que no obedecen al timón. ¿Y si el verdadero poder no estuviera en controlar, sino en soltar? ¿Y si la sabiduría no estuviera en cambiar lo externo, sino en cambiar la forma en que lo sostenemos dentro? ¿Y si soltar no fuera rendirse, sino una forma más profunda de vivir? Este video no te dará fórmulas para dominar el caos, porque la verdad es que el caos no siempre puede ser domesticado. Pero sí te llevará, paso a paso, a comprender cómo vivir en paz en medio de él. Cómo soltar sin sentirte débil. Cómo fluir sin perderte. Cómo habitar el presente cuando el futuro no obedece. Acompáñame en esta reflexión pausada, donde cada palabra es una semilla y cada pausa, una invitación a respirar. No se trata de entender con la mente, sino de escuchar con el alma. Al final de este viaje, quizás no hayas cambiado tu entorno, pero sí habrás cambiado tu forma de estar en él. Y eso, a veces, lo cambia todo. Ahora respira. Suelta los hombros. Silencia por un momento la urgencia de controlar. Estás aquí. Y eso es suficiente. Enseñanza 1: la ilusión del control, una cuerda que se tensa sola. Desde que somos niños, nos enseñan a tomar el timón de nuestras vidas, a ser responsables, a planificar, a construir un futuro. Nos dicen que si trabajamos lo suficiente, si hacemos lo correcto, si seguimos el camino trazado, podremos tener lo que queremos. Paz, estabilidad, amor, éxito. Todo parece estar bajo la promesa del control. Y así vamos creciendo, creyendo que si nos esforzamos lo bastante, podremos evitar el dolor, prevenir la pérdida, asegurarnos contra la incertidumbre. Pero nadie nos dice lo más importante, que hay cosas que simplemente no están en nuestras manos. Que hay tormentas que llegan sin aviso. Que hay personas que se van, aunque las amemos. Que el cuerpo enferma, que el mundo cambia, que la vida tiene su propio ritmo. El control se convierte entonces en una cuerda. Una cuerda que sujetamos con fuerza, como si al apretarla pudiéramos evitar que algo se desmorone. Pero cuanto más fuerte la sujetamos, más se tensa en nosotros. Nos roba el aire. Nos agota. Nos vuelve rígidos, defensivos, ansiosos. No estamos realmente viviendo, estamos sosteniendo con temor. Como si soltar fuera una amenaza. Como si no controlar fuera un fracaso. Pero ¿qué pasaría si esa cuerda no fuera una garantía de seguridad, sino la fuente de nuestro sufrimiento? La sabiduría oriental, con su mirada serena y su lenguaje sin prisa, nos ofrece otra perspectiva. El Tao, por ejemplo, nos dice: el sabio no lucha contra la corriente del río, sino que aprende a flotar. Y aunque esa frase suena poética, encierra una verdad dura: flotar requiere soltar. Requiere rendirse no por debilidad, sino por comprensión. Requiere aceptar que el río no va a seguir tu mapa, pero que eso no significa que estés perdido. El budismo va aún más lejos. Nos enseña que todo apego nace del deseo de controlar lo que cambia. Y como todo cambia, las emociones, las circunstancias, las personas, el apego siempre acaba doliendo. El problema no es el cambio, es nuestra resistencia a él. Como querer atrapar el viento con las manos. Este es el punto de partida de nuestro viaje, reconocer que mucho de lo que sufrimos no viene de lo que sucede, sino de nuestra necesidad de controlarlo. Y que soltar no es rendirse a la apatía, sino abrirse a una forma más sabia de estar presentes. Una forma en la que el caos no desaparece, pero tú ya no te ahogas en él. Y aquí viene la pregunta que abre el siguiente paso: si soltar es tan liberador, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Qué es lo que realmente tememos cuando dejamos de controlar? En el próximo bloque, nos sumergiremos en la raíz invisible de esta necesidad. Porque solo cuando comprendes de dónde viene el impulso de sujetar, puedes comenzar verdaderamente a soltar. Enseñanza 2: el verdadero origen del miedo a soltar. Soltar parece simple.
Soltar lo que duele. Soltar lo que se escapa. Soltar lo que no encaja. Pero en la práctica, no lo es. Hay algo más profundo que nos impide abrir la mano. Algo invisible que, sin darnos cuenta, nos hace aferrarnos a lo que ya no está, a lo que ya no sirve, incluso a lo que nos hiere. ¿Qué es eso que nos paraliza? ¿Por qué nos cuesta tanto dejar ir? El miedo. No el miedo superficial, sino ese miedo antiguo que habita en lo más hondo del alma, el miedo al vacío. Cuando soltamos lo que controlábamos, aunque fuese solo una ilusión, nos quedamos de frente con el silencio, con la nada, con la sensación de no tener ya ningún asidero. Y eso asusta. Nos enseñaron que estar en control es estar a salvo. Que perder el control es perder la identidad, la dirección, el valor. Así que, por instinto, cuando algo comienza a tambalearse, apretamos más fuerte. Como si la fuerza del agarre pudiera salvarnos. Pero este miedo es una ilusión aprendida. El vacío no es un enemigo. En muchas tradiciones orientales, el vacío es sagrado. No es la ausencia de todo, es el espacio donde todo puede surgir. El cuenco solo puede contener agua porque está vacío. La mente solo puede recibir sabiduría cuando no está llena de juicios. El corazón solo puede abrirse cuando deja de intentar controlarlo todo. En el budismo se enseña que la impermanencia es la única constante. Todo cambia, todo se transforma. Resistirse a ese flujo es como gritarle al viento que deje de soplar. Y sin embargo, lo hacemos. Y sufrimos. Porque el control que intentamos ejercer no frena el cambio, solo nos desgasta. Nos separa de la vida. Nos encierra en una lucha silenciosa contra lo inevitable. Pero cuando reconoces que el miedo a soltar nace del temor a quedarte sin nada, puedes empezar a ver con claridad. Nunca estás realmente sin nada. Estás contigo. Estás con tu respiración. Estás con el ahora. Y eso, aunque sencillo, es un poder inmenso. Soltar no te deja vacío. Te deja libre. Y es ahí donde algo nuevo puede entrar. Algo que no podías imaginar mientras seguías apretando lo viejo. ¿Y si ese vacío no fuera el fin, sino el comienzo? ¿Y si soltar fuera en realidad una forma de regresar a ti? En el próximo bloque exploraremos cómo la naturaleza, silenciosa y sabia, nos revela cada día cómo soltar sin miedo. Porque mientras nosotros luchamos, ella simplemente suelta. Y en ese acto, florece. Enseñanza 3. La naturaleza enseña sin palabras. A veces buscamos respuestas en libros complejos, en voces lejanas, en teorías difíciles. Pero la enseñanza más pura, la más clara, la más antigua, siempre ha estado frente a nosotros, la naturaleza. Ella no necesita explicar nada. No grita, no impone. Solo muestra. Y en su silencio, lo dice todo. Observa un árbol en otoño. No se aferra a sus hojas. No trata de retener lo que el ciclo de la vida ya le pide dejar ir. Simplemente suelta. Y al soltar, no muere. Al contrario, se prepara. Porque solo al perder esas hojas, puede sobrevivir al invierno. Y solo al sobrevivir al invierno, puede florecer en primavera. La caída no es un fracaso. Es parte del ritmo. Una rendición sabia. Una entrega al momento que toca vivir. El río no cuestiona las piedras que encuentra. No se frustra por los giros del terreno. Simplemente se adapta. Rodea. Desliza. Fluye. No lucha contra el obstáculo, lo abraza. Y, paradójicamente, al hacerlo, lo transforma. Porque con el tiempo, el agua termina moldeando la roca. Sin violencia. Sin prisa. Solo con constancia. Las nubes no eligen su forma. El viento las lleva. A veces son densas, oscuras. Otras veces, apenas una bruma. Y aún así, siguen viajando. Nunca están perdidas. Nunca se preguntan si llegarán. Simplemente siguen su curso. Estas no son metáforas bonitas. Son verdades profundas que hemos olvidado. La naturaleza no sufre por soltar. Porque no confunde soltar con perder. Ella entiende que todo pertenece, por un tiempo. Y luego, se va. Como debe ser. Como es natural. Nosotros, en cambio, construimos muros contra el flujo. Tratamos de encerrar el tiempo, las emociones, las personas. Y al hacerlo, perdemos lo que la naturaleza nunca pierde, la paz de aceptar. La armonía de fluir. La sabiduría de soltar. ¿Y si empezaras a observar más como un árbol, como un río, como una nube? ¿Y si dejaras de preguntarte por qué esto cambia y empezaras a preguntarte cómo puedo fluir con esto? En el siguiente bloque, exploraremos cómo la práctica del presente
ese ancla silenciosa que siempre está disponible, puede ayudarte a soltar con más conciencia y menos miedo. Porque el ahora es el único lugar donde el control se desvanece, y nace la libertad. Enseñanza 4. El presente, único lugar donde soltar es posible. Gran parte de nuestro sufrimiento no ocurre en el ahora. Ocurre en la memoria del ayer o en la ansiedad del mañana. El pasado, con sus heridas, con sus errores, con sus momentos que deseamos revivir o borrar. El futuro, con su incertidumbre, con su promesa de felicidad aplazada o su amenaza de pérdida inminente. Entre ambos, nuestra mente va y viene como una hoja en un viento inestable. Y es ahí, en ese vaivén, donde perdemos el equilibrio, donde nace la tensión, donde el control se vuelve una necesidad desesperada. Pero el presente es otra cosa. Es simple, humilde, casi invisible para la mente que quiere controlar. El presente no exige explicaciones, no pide garantías. Solo pide presencia, respiración, escucha. Y ahí, justo ahí, empieza la posibilidad real de soltar. Cuando te anclas a la hora, las historias mentales que alimentan el miedo comienzan a disolverse. No porque desaparezcan del todo, sino porque dejan de tener fuerza. El juicio se apaga. La urgencia se suaviza. Lo que parecía insoportable se vuelve, de pronto, habitable. No necesitas resolverlo todo. No necesitas entender cada porqué. Solo estar. Solo sentir. Solo ser. El estoicismo lo entendía con claridad. Epicteto decía, hay cosas que dependen de ti y cosas que no. La sabiduría consiste en distinguirlas. Y esa distinción solo es posible cuando estás en contacto directo con el presente. Porque solo desde el ahora puedes ver con claridad que puedes sostener, y que necesitas dejar ir. En la práctica budista, esta conciencia plena se llama sati. Es la capacidad de habitar el momento con aceptación profunda. No como resignación, sino como entrega lúcida. Porque cuando estás verdaderamente presente, no hay necesidad de controlar. No hay pasado que te atrape ni futuro que te angustie. Solo hay este instante, y tú dentro de él. Pero esto no se logra de una vez. Es un entrenamiento. Una decisión diaria. Un regresar constante. Como quien, al perderse en el bosque de sus pensamientos, vuelve una y otra vez al sendero. Y cada vez que vuelve, se encuentra más liviano. Más en paz. Más capaz de dejar que el mundo sea como es, y aún así, mantenerse en calma. ¿Y si ese es tu verdadero poder? No cambiar el mundo externo, sino permanecer en equilibrio en medio de él. No sujetarlo todo, sino habitarlo con ligereza. Porque tal vez no necesitas controlar, si aprendes a confiar. En el siguiente bloque, hablaremos de esa confianza. De esa sabiduría profunda que surge cuando sueltas el timón, pero no te hundes. Cuando dejas de luchar, y empiezas a flotar. Enseñanza 5. Rendirse no es perder, la confianza como acto de sabiduría. Cuando escuchamos la palabra rendirse, muchas veces pensamos en derrota, en debilidad, en alguien que ya no tiene fuerzas para luchar. Pero en el camino espiritual, y especialmente en las enseñanzas orientales, rendirse no es caer, es despertar. Es dejar de batallar contra la realidad y comenzar a caminar con ella. No como alguien vencido, sino como alguien que al fin comprende. El Tao enseña, el que se resiste al flujo, se rompe. El que se adapta, permanece. Y esa permanencia no es pasiva ni conformista. Es fuerte en su suavidad, firme en su flexibilidad. Porque hay una fuerza que no nace de la tensión, sino de la confianza. La confianza de que, aunque no veas todo el camino, puedes dar el siguiente paso. Que aunque no controles cada giro de la vida, puedes caminar en paz. Rendirse, en este contexto, es un acto de fe profunda. No fe ciega, sino lúcida. Una fe que no busca garantías, sino presencia. Que no exige certezas, sino atención. Es el momento en que eliges no aferrarte más a lo que duele, no porque no te importe, sino porque comprendes que ya no sirve. Que ya no nutre. Que ya no vibra con tu crecimiento. Y entonces, dejas que se vaya. No desde el miedo, sino desde la claridad. En muchas enseñanzas budistas se habla del soltar la flecha. Cuando estamos heridos, muchas veces seguimos sosteniendo la flecha en la herida, con la falsa idea de que si la sujetamos, sufriremos menos. Pero no es así. Sujetarla solo prolonga el dolor. Solo al soltarla puede comenzar la verdadera sanación. Así es con el control. Creemos que si lo soltamos, nos hundiremos. Pero es exactamente al revés. Solo al soltarlo podemos empezar a flotar. La rendición no es inacción.
No es indiferencia. Es acción sin obsesión. Es compromiso sin apego al resultado. Es hacer lo que está en tus manos con el corazón abierto, y luego dejar ir. Porque lo que no depende de ti, no te pertenece. Y lo que te pertenece de verdad, nunca se pierde. En este punto, tal vez te estés preguntando, ¿cómo se ve esta rendición en la vida diaria? ¿Cómo se siente confiar en medio del caos? En el siguiente bloque, entraremos en la práctica concreta, cómo soltar desde el cuerpo, desde la mente y desde el alma. Porque rendirse no es una idea, es una experiencia que se cultiva paso a paso, respiración a respiración. Enseñanza 6. Cómo soltar desde el cuerpo, la mente y el alma. Soltar no es solo una decisión mental. Es una práctica que debe tocar cada rincón de nuestro ser. Porque no basta con decir voy a dejar ir si el cuerpo sigue tenso, si la mente sigue girando en círculos, si el alma sigue reteniendo lo que ya no necesita. Para soltar de verdad, debemos aprender a soltar desde los tres planos, cuerpo, mente y espíritu. Como quien libera una cuerda anudada lentamente, con cuidado, con atención, con respeto por su propio ritmo. Desde el cuerpo, soltar comienza por la respiración. La respiración consciente es la puerta más directa hacia la calma. Cuando inhalas profundo y exhalas lento, estás enviando un mensaje a tu sistema nervioso: no hay peligro aquí. Puedes soltar. Cada exhalación es una rendición. Una invitación a aflojar los músculos, a suavizar el pecho, a dejar caer los hombros. Prueba esto. Cuando sientas que el control te consume, detente. Respira profundo. Siente el aire entrar y salir. Vuelve al cuerpo. Vuelve al momento. Ahí comienza el soltar. Desde la mente, el camino es la observación. No puedes controlar tus pensamientos, pero puedes observarlos. Como nubes en el cielo. No te apegues. No los rechaces. Solo míralos pasar. Date cuenta de cómo aparecen, cómo se repiten, cómo intentan convencerte de que si no actúas, todo saldrá mal. Agradece esa intención protectora, y déjalos ir. Cuanto más observes sin reaccionar, más espacio se abrirá entre tú y lo que piensas. Y en ese espacio, nace la libertad. El control pierde fuerza cuando lo miras con serenidad. Desde el alma, soltar es confiar. Confiar en que no necesitas tener todas las respuestas. En que la vida tiene un ritmo que a veces no comprendes, pero que siempre te lleva donde necesitas estar. La confianza espiritual no es ingenua. Es sabia. Ha pasado por el dolor, por la pérdida, por el caos. Y aún así, decide entregarse. No como resignación, sino como sabiduría. Porque cuando el alma suelta, lo hace con la certeza de que todo llega, y todo se va, en su justo momento. Este tipo de soltar no es inmediato. Es un entrenamiento. Una danza entre la tensión y la suavidad. Pero cada vez que eliges respirar en vez de reaccionar, observar en vez de controlar, confiar en vez de temer, estás soltando. Estás recordando que la verdadera paz no viene de dominar el mundo, sino de dejar de resistirlo. Y cuando haces esto con constancia, algo cambia. Lo que antes te alteraba, ahora te deja en calma. Lo que antes te asustaba, ahora lo ves como una ola que viene y va. Lo que antes sentías como una amenaza, ahora lo reconoces como parte del fluir. En el próximo bloque, hablaremos de un concepto esencial que lo resume todo: Wu Wei. El arte taoísta de actuar sin forzar, de moverse con la vida en lugar de contra ella. Una enseñanza milenaria que puede transformar por completo la forma en que vives, decides y enfrentas el caos. Enseñanza 7. Wu Wei. Actuar sin forzar, vivir en armonía. En el corazón del Tao Te Ching, uno de los textos más antiguos y sabios del pensamiento oriental, hay una enseñanza que parece enigmática, pero que contiene una verdad liberadora: Wu Wei. Traducido literalmente como no acción, Wu Wei no significa pasividad o inercia. Significa actuar sin forzar. Vivir sin resistencia. Fluir con la vida como el agua fluye con el cauce del río. El agua es blanda, pero puede atravesar la piedra. No porque luche contra ella, sino porque sabe cuándo adaptarse, cuándo esperar, cuándo avanzar. Eso es Wu Wei. Es moverse con inteligencia natural, sin tensión, sin necesidad de controlar cada resultado. Es comprender que, muchas veces, la mejor forma de influir en el mundo es dejar de interferir con él. En nuestra vida moderna, este principio puede sonar contraintuitivo. Nos enseñan que debemos esforzarnos, planear todo, anticiparnos a cada posible problema. Pero esa obsesión por tener el control absoluto termina generando ansiedad, frustración, agotamiento. Perdemos la gracia del fluir. Perdemos la belleza del misterio. Wu Wei nos recuerda que hay momentos para actuar y momentos para esperar.
Que la vida no siempre necesita nuestra intervención para encontrar su curso. Que a veces, lo más sabio no es hacer más, sino hacer menos. O incluso no hacer nada. No como abandono, sino como alineación. Como escucha. Como respeto por el ritmo natural de las cosas. Imagina una conversación en la que, en lugar de forzar tu punto de vista, eliges el silencio. Un silencio no como indiferencia, sino como espacio para que el otro se exprese. Imagina una decisión en la que no impones tu voluntad, sino que permites que los hechos se acomoden. A veces, los caminos se abren cuando dejas de empujar puertas cerradas. Wu Wei no elimina el compromiso. Lo redefine. Te invita a actuar desde la serenidad, no desde la ansiedad. A decidir desde la claridad, no desde la urgencia. A moverte cuando es el momento, y a quedarte quieto cuando todo dentro de ti sabe que aún no. Vivir con Wu Wei es vivir con confianza. Es soltar el timón sin perder el rumbo. Es caminar con los ojos abiertos, pero sin tratar de controlar cada piedra del sendero. Y en ese caminar, aparece algo que rara vez sentimos cuando intentamos controlarlo todo: ligereza. Esa sensación de estar exactamente donde necesitas estar, haciendo exactamente lo que necesitas hacer, sin esfuerzo, sin lucha, sin miedo. En la conclusión de este video, vamos a integrar todo lo que has escuchado. Porque soltar no es solo una idea bonita. Es una práctica que transforma tu manera de estar en el mundo. Quédate conmigo un poco más. Lo que sigue puede ser el inicio de una nueva forma de vivir. Conclusión: soltar, el acto más silencioso de valentía. Soltar no es un evento. Es un camino. A veces imperceptible, a veces doloroso, a veces liberador. Pero siempre, siempre necesario. Porque aferrarnos a lo que no podemos controlar es como sostener arena con el puño cerrado. Cuanto más fuerza aplicas, más se escapa. Has caminado conmigo a través de estas enseñanzas. Hemos hablado del presente como único lugar donde habita la calma. Hemos explorado la rendición como un acto de sabiduría, no de derrota. Te he invitado a respirar, a observar, a confiar. A descubrir que no necesitas cargar con todo. Que no tienes que tener todas las respuestas. Que tu alma puede descansar incluso cuando afuera hay caos. Y hemos llegado a Wu Wei, esa joya silenciosa del Tao, que nos recuerda que actuar sin forzar es posible. Que vivir en armonía no significa inactividad, sino profunda inteligencia. Que, a veces, lo más transformador que puedes hacer es no hacer. Entonces, te hago una última invitación. No a recordar cada palabra, sino a quedarte con una sensación. Una semilla. Una certeza suave, pero firme: no todo está en tus manos, y eso está bien. Porque la vida también sabe moverse sin que la empujes. Cada vez que el mundo te parezca demasiado, detente. Respira. Vuelve a la hora. Pregúntate: ¿esto depende de mí? Y si no, suéltalo. Con amor, con respeto, con conciencia. Suéltalo no porque no te importe, sino porque tú importas más que tu necesidad de control. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste aunque sea un momento de pausa o claridad, te invito a quedarte en este espacio. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en este viaje de sabiduría silenciosa. Cada semana compartimos nuevas enseñanzas que no buscan respuestas rápidas, sino comprensión profunda. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto hoy, compártelo. Tal vez, al igual que tú, también esté buscando soltar. Y aún no lo sepa. Recuerda, no estás aquí para controlarlo todo. Estás aquí para vivir, respirar, soltar y confiar. Nos vemos en el próximo video.